Bueno, hermanos, no lo puedo ver a todos, pero eh, me da gusto estar con ustedes estas 4 semanas. Un poquito de mi historia. Yo soy nacido y criado en Nueva York. Vengo de familias puertorriqueñas. Este, para y nací en la ciudad de Brooklyn. Este, y allá me congregaba en la iglesia de Evergreen. Se puede conectar con David, porque David vino de la iglesia de Evergreen. Ah, para más conexión, la hermana Betty es la hermana de mi esposa, Daisy. Entonces, Betty es mi cuñada y ahí pueden conectar más fácil. Pero me da un gusto de estar con ustedes. Aquí en Texas estamos en la iglesia evangélica de South Houston. Yo soy uno de los predicadores que tenemos ahí en la iglesia. Llevamos la palabra y, y estamos de ahí desde el 2001, hace mucho tiempo, y gracias a Dios, Dios nos ha usado a nosotros ahí y seguimos en esta asamblea. Bueno, en estas 4 semanas, Dios me puso en el corazón de hablar sobre la oración. Hoy vamos a hablar sobre el lugar de la oración. El día 9 vamos a hablar sobre el privilegio de la oración. El día 16 vamos a hablar sobre el modelo de la oración. Y vamos a terminar el 23 con los problemas de la oración. Pero hoy quiero empezar con el lugar de la oración. Vemos que en el principio la oración siempre ha sido importante y los hombres han orado. En Génesis capítulo 4, versículo 26, tú vas a encontrar que dice que los hombres comenzaron a invocar al nombre de Jehová. Y es interesante porque cuando vamos a Génesis 1:1, se nos dice que en el principio creó Dios los cielos en la tierra. Y es importante saber que Dios siempre ha buscado al hombre. Y hay otro texto donde dice antes de la fundación del mundo. Entonces Dios siempre está buscando al hombre y sigue buscando al hombre. Entonces, ¿cómo se puede conectar el hombre con este Dios? Bueno, sabemos que a través de su Hijo, Señor Jesucristo. Y la segunda forma es a través de la oración. Y entonces, si vemos, la oración es una invitación a Dios. Simplemente invitar a Dios que Él tome el control de nuestra vida. Y yo tengo en la oración admitir mis debilidades y su poder. Y vamos a ver esto en Marcos 5, porque vamos a ver este retrato en Marcos 5, empezando del versículo 21, donde vemos la historia que todos lo conocemos, en la historia de Jairo. Y en la historia de Jairo vemos que dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Bueno, lo primero que vemos en lo que en la historia de Jairo es que está buscando ayuda. Está buscando ayuda no para él, pero está buscando ayuda para su hija. Y una cosa interesante, que él lo vio y dice que se postró a sus pies. Y este es un hombre que era jefe de la sinagoga, pero aún siendo jefe, se postró sobre sus pies al Señor Jesucristo. Pero cuando vemos la historia, primero vemos que él busca ayuda, pero algo pasa interesante, porque le dice, versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y lo apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado antes de ir, iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por atrás entre la multitud y tocó su manto. En esta historia vemos algo interesante. Primero, que Jairo buscó al Señor Jesucristo, que es algo que hacemos en la oración. Buscamos a Dios en la oración. Pero ¿qué pasó? Cuando él le hace el pedido al Señor, hay un retraso en las circunstancias. Nosotros podemos buscar al Señor y puede haber un retraso, puede haber una espera, puede haber un tiempo de oscuridad, pero no quiere decir que Dios no se ha olvidado de la petición. Aunque está la mujer buscando a Dios y toca al Señor, y el Señor pues va donde a ella y hasta dice, ¿quién ha tocado mi vestido? Le pone su atención a ella. Él no se ha olvidado de la petición de Jairo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que aunque nosotros busquemos al Señor y haga tiempo de oscuridad, hay tiempo de espera, no quiere decir que el Señor se ha olvidado de nuestra petición. Es muy importante. Pero mira que cuando llegamos al versículo 35, no dices, mientras él aún hablaba, vinieron de casa principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Aquí está Jairo buscando la ayuda del Señor. Hay un retraso, hay un tiempo de oscuridad, un tiempo de espera, y recibe una noticia triste, que su hija ha muerto. Durante nuestra espera en la oración, puede haber tiempos difíciles. Va a haber tiempos que nosotros no tenemos el control, pero el Señor sí tiene el control. Y no lo debemos desesperar. Buscamos la ayuda de Dios. Hay un tiempo de oscuridad, y en ese tiempo de oscuridad, en ese tiempo de espera, vamos quizás a recibir noticias tristes. Y esto es lo que pasó con Jairo. Pero vemos en el versículo 16, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En la oración, la historia de Jairo nos dice, tenemos que buscar al Señor, pero puede ver el tiempo de oscuridad, tiempo de espera, y en ese tiempo de espera puede ver tiempo triste, recibir tristes noticias. Pero ¿qué pasa? Siempre estamos fortalecidos por el Señor. El Señor le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Entonces, ¿qué aprendemos? 4 puntos que aprendemos en la oración, en la historia de Jairo. Buscar al Señor. Cuando busca al Señor, puede ver retraso, puede ver circunstancias. En estas circunstancias puede ver noticias que son tristes. Pero al final, si tenemos fe y continuamos, va a haber una fortaleza que el Señor nos va a dar. Entonces la oración es una invitación a Dios. Segundo, la oración no es para los perezosos. Hay que seguir. La verdadera oración puede requerir que te levantes temprano o que te quedes despierto hasta tarde. No hay entremedio. No podemos decir una persona que no le gusta trabajar no puede estar en oración, porque nos va a requerir orar en tiempos cuando estamos trabajando, cuando estamos en conversaciones, que estamos apurados, que tenemos que ir aquí, que tenemos que ir allá. No es para el perezoso, no lo podemos cansar. Entonces, la verdadera oración
no es para los perezosos. Ahora, número 3, la oración es una batalla. Satanás no teme ni resiste nuestra falta de oración, porque se opone amargamente a nuestros esfuerzos de oración. La oración es nuestro mayor arma en la batalla entre el bien y el mal. La oración es una batalla y Satanás siempre está tratando de poner como decimos, sus 2 centavos adentro, desanimarnos. Él lo hizo en Génesis, ¿no? Cuando dijo, Dios no quiso decir eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado que Satanás no entre y ponga sus centavos y ponga sus pensamientos. La oración siempre va a ser una batalla y tenemos que estar fuertes como los soldados, como quería Pablo. El comentarista Adam Clark notó 4 cosas en la historia de Jairo. Primero, que debemos poner en la presencia de Dios. Debemos de humillarnos con sinceridad delante de Jesús. Debemos de poner nuestra petición con fervor santo y debemos tener una confianza total en poder y en la bondad de Jesús. Y en todo esto vemos la obra de Jesús es diferente, pero aún así es la misma entre cada individuo. Si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera tan personal, Él puede tocar nuestras necesidades de la misma manera. Fíjate, Jairo tuvo 12 años de luz del sol, la cual estaba a punto de ser extinguida, que era su hija. La mujer tuvo 12 años de agonía, la cual parecía imposible de sanar. Jairo era un hombre importante, el principal del sinagoga. La mujer era un don, por decir don nadie, ni siquiera sabemos su nombre. Jairo quizás era rico porque él era un hombre importante. La mujer era pobre porque ella gastado todo su dinero en los médicos. Jairo vino públicamente. La mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. La mujer pensaba que todo lo que ella necesitaba era tocarle el vestido de Jesús. Jesús respondió rápidamente a la mujer. Jesús le respondió a Jairo después del retraso. Ahora, ¿qué vemos en todo esto? Que la hija de Jairo fue sanada en secreto, pero la mujer fue sanada públicamente. O sea, Dios contesta oración, sea en secreto o sea en público, Dios contesta toda oración. Ahora, que nosotros no nos guste la respuesta es otra cosa. Que no nos guste cómo la respuesta es de nuestro Señor es otra cosa. Queremos una cosa y no da otra. Dios no nos da en la oración lo que queremos, Dios nos da lo que necesitamos. Si queremos un carro del año, Él nos da un carro de 10 años atrás. Si queremos una casa nueva, puede ser que nos dé una casa más viejita, pero Él nos da acuerdo a nuestras necesidades y acuerdo a su voluntad, no a la voluntad de nosotros. Entonces tenemos que tener eso mucho en mente. 4 puntos. La oración es poder. Vemos en Moisés, lo vemos en Daniel, lo vemos en los 3 amigos de Daniel, lo vemos en Elías, lo vemos en Pablo y Silas, lo vemos aún en el hermano Müller, que oraba y oraba para dinero, para esos huérfanos, y siempre Dios proveía para él. La oración es el poder más grande que tenemos. La oración es ese ingrediente esencial que completa el carácter. Es imposible crecer en la gracia
sin la ayuda de la oración. Lo digo otra vez. Es imposible crecer en la gracia sin la ayuda de la oración. Necesitamos la oración para entender la gracia. 5. La oración es desarrollado. Mientras habita en el mundo, que es frío, el cristiano que ora nunca debe temer. La iglesia que ora nunca se convertirá en un museo de santos congelados. La iglesia que ora siempre está caliente, siempre está activa. Es muy importante y es triste decir, no sé allá en Chile, pero aquí en las asambleas de nosotros, la reunión de oración es la más débil, donde menos se reúne. Se reúne para muchas reuniones diferentes, pero la reunión de oración es la más débil y es una de las más importantes, porque ahí no solo hay que hablamos con el Señor, pero ahí intercedemos por los hermanos que están pasando por pruebas y situaciones. Y es triste ver que reuniones de oraciones están tan apagadas y una iglesia no puede seguir sin la oración. Es sumamente importante. La oración número 6 es la fragancia en la actividad cristiana. La verdadera oración envuelve todo lo que hacemos en el aliento del cielo. Es sumamente importante, hermanos, que oremos. Hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo se hace para la oración? ¿O es algo rápido? ¿Es algo de momento? ¿O es algo de necesidad? Es algo que cuando tengo un problema, ahí oro. No es una costumbre diaria. Y cuando la oración es así, hermanos, vamos a ver una vida cristiana muy, muy débil. Porque Satanás está como un león buscando a quien devorar. Pero nunca va a tocar un soldado que ora en sus rodillas. Porque eso es lo que él teme. Un cristiano que de rodillas está orando constantemente. Número 7. La oración es comunicación con el cielo. Gracias a Dios es una línea interrumpida entre la tierra y nuestro Padre. Cuando oramos, somos llevados a su presencia y estamos en contacto con Dios mismo. O sea, muchas veces en el teléfono se puede, no recibimos la llamada, no está trabajando el Wi-Fi, no está trabajando el teléfono mismo, pero no tenemos ese problema con la oración y no tenemos ese problema con el contacto con nuestro Señor. Él siempre está disponible. Él nunca duerme. Muchas veces yo en lo personal me levanto a las 2 de la mañana, oro por algo, quizá mi familia, mis hijos, y sé que a este tiempo todavía el Señor me está escuchando. No va a decir, bueno, ¿tú sabes qué? Me despertaste, no te voy a contestar la oración. Él dice, sí, está bien. ¿A qué hora? La hora que sea, llámame. ¿Verdad? Es muy importante.
Y este tema se repite en toda la Biblia. Si ven en Lucas 18:1, tú vas a ver que la parábola sobre la necesidad de orar y orar siempre y no desmayar. Si vamos a Romanos capítulo 12, versículo 12, donde dice, constante en la oración, siguiendo en la oración. Y también, claro, el verso más famoso que no todos lo sabemos. Primera Tesalonicenses 5:17, que dice, orar sin cesar. Entonces, un tema que se repite en toda la Biblia. No debemos hacer nada en ninguna área de la vida sin antes tomarnos el tiempo para estar en la oración. ¿Y quién nos dio los más ejemplos? Jesús. Antes de alimentar los 5,000, en Juan capítulo 6, versículo 11, ¿qué hizo él? Oró. En Juan capítulo 11, versículo 41, antes de resucitar a Lázaro, antes entre los muertos. En Lucas capítulo 22, versículo 41 al 45, antes de su juicio, su crucificación. En Lucas capítulo 23, versículo 34, antes de convertirse en pecado en la cruz por nosotros. Jesús nos da el ejemplo de orar en cada momento, en todo tiempo y antes de cualquier necesidad. Y para terminar, hermanos, la oración debe practicarse. No basta con conocer fórmulas, reglas. Para que la oración sea realmente eficaz, debemos practicarla. Hay que ocuparse de la oración. Hermanos, hay demasiadas necesidades y demasiado poco tiempo. Estamos viviendo en un mundo que sabemos que va en peor y estamos viviendo una vida que dice la Biblia que es como un soplo. Hoy estamos, mañana no. Y nosotros tenemos que orar por nuestros amigos, familiares que no son creyentes. Tenemos que orar por nuestros hijos que quizás se han apartado del Señor. Los esposos tienen que orar por sus esposas. Esposas tienen que orar por sus esposos. Padres a sus hijos. La congregación orar por sus ancianos. Orar por sus pastores. Orar uno a los otros por las necesidades de cada hermano. Es sumamente importante la oración. Cuando no tenemos costumbre de orar, es muy peligroso. Debemos orar. Una oración débil engendra una vida débil, como dije antes. Debemos ser diligentes en nuestra oración si queremos ser efectivos para el Señor. La oración es sumamente importante. Pregunta: en una escala de 1 al 10, ¿cómo clarificaría su vida de oración? Y esa pregunta se tiene que hacer cada uno privado en su corazón. De 1 al 10, ¿cómo calificaría su vida de oración? Hermanos, hasta aquí vamos a orar para terminar esta sección. Padre Santo, una vez más te damos las gracias, Señor, por este día, por este tiempo con estos hermanos. Te pedimos, Señor, que esto sea sumamente importante en su vida, la oración,
que tú nos has enseñado y debe tener primer lugar en nuestra vida cristiana. Te pedimos, Señor, por estos hermanos, por sus pastores, sus ancianos, y te pedimos, Señor, que tú los bendiga y que tú des sus necesidades, tú sabes lo que son, y que todo se haga en su voluntad. Gracias, Señor, por este momento y que nos dé la oportunidad de volvernos a ver la semana que viene. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.